Ya. Este, pues imagina esto. Un personaje de cómic, Condorito, que es súper conocido en Chile, ¿no? Y en otros lugares de Latinoamérica. Sí, claro. Bueno, está asociado en sus historias a un único pueblo real, Cumpeo. Ah, ok. Entonces, ¿qué pasa cuando ese vínculo, que es ficticio, se convierte de pronto en la principal identidad turística de ese pueblo? Órale, qué interesante. Sobre todo porque antes, pues Cumpeo no tenía así grandes atractivos y hasta cargaba con, digamos, cierto estigma por el nombre. Es una anécdota súper reveladora, ¿verdad? Y nos mete, o sea, de lleno en el tema de hoy. Exacto. Cómo la identidad propia de un lugar, esa esencia que lo hace único, puede ser la base para construir experiencias turísticas, pues, memorables. Pero eso sí, siempre de la mano de la sostenibilidad, la creatividad y algo fundamental, la participación en la comunidad. Justo eso vamos a explorar hoy. Tenemos, bueno, una colección de fragmentos de charlas, de conversatorios, discusiones con expertos y también con emprendedores del sector. Ujú. La mayoría de las experiencias son chilenas, ¿sí? De lugares como la región de O'Higgins, Iquique y este que decíamos, Cumpio. Ok. Pero también hay perspectivas internacionales que, la verdad, enriquecen mucho la conversación. Y aunque los ejemplos sean de Chile, yo creo que las lecciones que podemos sacar son bastante universales. Sí, totalmente. La misión es ir un poco más allá de la superficie, ¿no? O sea, se trata de extraer las estrategias, las ideas clave de estas fuentes para entender cómo desarrollar un turismo que no solo atraiga gente, ¿sabes? Claro, Sino que genuinamente valore y fortalezca la cultura local, que cuide el medio ambiente y que, pues, beneficie a las comunidades que son el alma de esos destinos. ok, entonces, a ver, vamos a desentrañar esto. Comencemos con esa idea que mencionas, la identidad como motor. Hay una frase de un antropólogo, Bernardo Muñoz, que me parece una excelente. Provocación constructiva. A ver. Dice, ser chileno es un orgullo, ser iquiqueño es un privilegio. Ah, mira. Fuerte. Sí. Y él destaca que para la gente de Iquique, allá en el norte de Chile, la conmemoración local del 21 de mayo es, bueno, mucho más importante que las fiestas patrias nacionales de septiembre. Wow. Eso nos dice algo, pues algo profundo sobre el arraigo local, ¿no? Es un punto clave, totalmente. Esa identidad local fuerte es como la materia prima para construir lo que se conoce como branding de destino. El branding, ¿sí? O sea, cómo construyes la marca, la imagen pública de un lugar para atraer visitantes y, claro, para diferenciarte. Piensa en los lemas, ¿no? Esos que buscan capturar la esencia. ¿Como cuáles, por ejemplo? Pues mira, Arica, otra ciudad chilena, se promociona como la ciudad de la eterna primavera. Antofagasta es la perla del norte. Valparaíso, la perla del Pacífico. Ah, claro, las perlas. Exacto. Buscan ese rasgo distintivo. Incluso, bueno, se puede comparar con identidades nacionales. Piensa en la brasileña, ¿no? El tudo bem, esa filosofía de afrontar todo con optimismo, que permea como distintas capas sociales. Qué interesante. Y bueno, volviendo al caso este de Condorito y Cumpeo que nos cuenta Felipe Vargas, que trabajó en desarrollo local allá. ¿Sí? Es fascinante ver cómo una identidad, digamos, prestada de un cómic revitalizó turísticamente al pueblo. Es increíble. Porque antes, según cuenta él, había hasta cierta vergüenza asociada al nombre, y esto se amplificó por videos virales de comediantes como Felipe Abello. No me digas. Sí. Y resulta irónico que los primeros en apostar por el proyecto turístico fueran personas de fuera de Cumpeo, ¿eh? Gente de Santiago, de la capital. Suele pasar, ¿no? A veces se necesita esa mirada externa para ver el potencial que en los propios locales, chance por la costumbre o por complejos, no reconocen. Puede ser. Y la forma en que lo hicieron fue muy ingeniosa. Tematizaron el pueblo entero. Haz de cuenta, crearon la farmacia sin remedio, Buenísimo. el restaurante El Pollo Farsante, incluso cervezas artesanales llamadas Tomepín y Chocopí. Nombres del cómic, claro. Exacto, sacados del cómic. Y algunos vecinos hasta adoptaron roles de personajes como Don Chuma o Yayita. Es una apropiación como lúdica, pero muy estratégica, de esa identidad externa. Y esa creatividad para expresar la identidad surge de formas súper inesperadas, ¿eh? La publicista Caluca Rosa menciona un fenómeno muy particular de Chile, las funas. Las funas. ¿Qué son? Son como
denuncias o críticas públicas masivas en redes sociales. Bueno, pues resulta que la gente inundaba los comentarios de alguna celebridad criticada con recetas de cocina chilenas. No, ¿en serio? Sí, sí. Algo tan extraño que despertó curiosidad internacional. La gente preguntaba, ¿por qué los chilenos publican recetas? ¡Qué locura! Más allá de la anécdota, ¿no? Muestra un ingenio popular, un rasgo cultural único, que si se sabe leer, pues puede tener potencial turístico. Es como el tostador de pan chileno, ese que es como una parrillita, un objeto cotidiano pero distintivo. Exacto. Y lo fundamental aquí es que esa identidad, para que sea auténtica y tenga fuerza, no puede ser impuesta desde fuera, ¿sabes? Claro. Como se dijo en uno de los conversatorios que revisamos, los elementos identitarios solo pueden ser detectados y analizados por la gente de la comunidad local. O sea, la propia comunidad es la que debe reconocer, validar y, pues, sentirse orgullosa de su identidad. Vaya, eso pone el foco totalmente en la autoestima colectiva. Una frase lapidaria de Las Fuentes fue, un pueblo que no tenga autoestima que se olvide del turismo. Uf, directo. Sí, sin ese orgullo interno, pues es difícil proyectar algo atractivo hacia afuera. Además, es útil recordar que la identidad funciona como en diferentes escalas, ¿no? ¿Cómo? Está la identidad familiar, la local comunitaria, la nacional e incluso identidades supranacionales, como la identidad maya o la caribeña, que abarcan varias naciones bajo un mismo paraguas cultural, digamos. Tienes razón. Y aquí es donde la conversación se pone, creo yo, aún más interesante. Una vez que una comunidad abraza y valora su identidad, ¿cómo la comparte de forma responsable? Y sostenible. Exacto. Esto nos lleva directo a la evolución del concepto de sostenibilidad en el turismo. Sí, y Bernardo Muñoz introduce una idea bien potente, el cuadrilátero de la sostenibilidad. A ver, cuadrilátero. Sí, tradicionalmente se hablaba de 3 pilares, economía, sociedad, o sea, la población local, y medio ambiente. Bueno, él añade un cuarto vértice fundamental, la cultura. La cultura. ¿Ok? Y argumenta que incluir la cultura explícitamente cambia todo. Las políticas públicas, la inversión, la educación turística y hasta la forma misma en que entendemos y gestionamos un destino. Ya no es solo un recurso a explotar, ¿ves? Claro, sino un elemento a proteger y a potenciar. Exacto. Y a partir de ahí, pues el pensamiento más avanzado ya nos lleva del turismo sostenible, que busca, digamos, minimizar el daño, al turismo regenerativo. Regenerativo. ¿Qué implica eso exactamente? Aquí la meta es más ambiciosa. O sea, no solo no dañar, sino dejar el lugar mejor de cómo se encontró. Ah, mira tú. Esto implica una relación mucho más activa y colaborativa, como una co-creación entre el visitante y la comunidad visitada, donde ambos participan en la mejora del entorno social, cultural y ambiental. Suena muy bien en teoría, pero bueno, ¿cómo se traduce eso en la práctica? ¿Hay ejemplos? Pues mira, se menciona el potencial de lugares como Pichilemu, que es conocido internacionalmente por el surf. Sí, claro. Podría aspirar a certificaciones como la Blue Flag. Esta es una ecoetiqueta internacional que se da a playas y puertos deportivos que cumplen estándares súper exigentes en calidad del agua, gestión ambiental, seguridad, servicios. Ok, como un sello de calidad ambiental. Algo así. Ya existen playas chilenas con esta distinción como en Iquique, Concón, Cachagua. La idea es que esta certificación no sea solo un sello, ¿sabes?, sino un motor para la regeneración activa de esos ecosistemas costeros. Entiendo. Y en este modelo regenerativo, supongo que el respeto por la comunidad local es central. Totalmente. Muñoz relató un caso en la zona del Alto Loa, allá en el desierto de Atacama. Las comunidades indígenas pidieron explícitamente que no se mostraran fotos de sus tumbas ancestrales en folletos turísticos. ¿Para qué? Pues para prevenir saqueos. Eso es poner el consentimiento y el respeto cultural en primerísimo plano. Precisamente, el turismo regenerativo se basa justo en esa relación de respeto mutuo y consentimiento informado. Visitantes y visitados colaborando por un bien común. Y no es solo una utopía, ¿eh? Hay mecanismos concretos. ¿Cómo cuáles? Calú Carroza mencionó el Palau Pledge. Al entrar a Palaos, que es una nación insular en Micronesia, Sí. los turistas deben firmar un compromiso que les estampan en el pasaporte. Ahí prometen proteger el medio ambiente y respetar la cultura local durante su estancia. Órale.
Es un acto simbólico, pero con un mensaje fuerte, ¿no? Exacto. Un mensaje educativo y de responsabilidad compartida. Y bueno, esta necesidad de un turismo más consciente, más adaptable, se vuelve súper urgente frente a los desafíos actuales, ¿no? Uf, ni me digas. Bernardo Muñoz es muy claro al advertir sobre el impacto del cambio climático en el turismo chileno. Habla de sequías prolongadas, menos nieve en los Andes que afecta el esquí, claro, escasez de agua, olas de calor cada vez más extremas. Sí, como las que se han visto en Europa. Exacto. Y el riesgo constante de incendios forestales, a veces agravados por la imprudencia de visitantes, como ese caso lamentable del turista que causó un incendio enorme en Torres del Paine. Terrible. Sin duda, la adaptación ya no es opcional. Se necesitan estrategias concretas, planes para manejar olas de calor extremo en destinos turísticos, sistemas de gestión del agua más eficientes, circulares y una planificación a largo plazo, pensando en los escenarios climáticos de aquí a 10, 20 años. Sí, una visión de futuro. Existen herramientas, claro, como el Sello S en Chile, que es una certificación oficial que reconoce los esfuerzos de las empresas turísticas en sostenibilidad económica, sociocultural y ambiental, pero se requiere un compromiso mucho más profundo que solo obtener un sello, ¿sabes? Claro, un compromiso real. Y esto conecta directamente con las estrategias de desarrollo y gestión de los destinos. Me impactó mucho una afirmación de Bernardo Muñoz. Todo Chile es un Torre del Paine. ¿Cómo? A ver, explícame eso. Lo que quiere decir es que cualquier lugar, incluso uno pequeño, o que aparentemente no tenga atractivos obvios, tiene el potencial de convertirse en un destino de clase mundial, siempre y cuando se gestione inteligentemente y se ponga en valor su autenticidad. Ya veo. Pone como ejemplo a Tübingen, una ciudad universitaria chiquita en Alemania, que forma parte de circuitos turísticos importantes gracias a su patrimonio bien cuidado y su vibrante vida cultural. Para alcanzar ese potencial, claro, se necesitan herramientas estratégicas. Una es el benchmarking, ¿El benchmarking? que significa básicamente aprender de las mejores prácticas de otros. Analizar cómo se gestiona el turismo indígena en Cusco, en Perú, por ejemplo, o cómo Alemania maneja sus sitios de memoria histórica, y así adaptar las lecciones exitosas. Tiene sentido. Y, por supuesto, el branding, que ya mencionamos antes. Definir y comunicar eficazmente la identidad y la propuesta de valor única del destino. Varios expertos como Muñoz, Carroza y también Daniel Holguín coinciden en otro punto crucial: la necesidad de crear circuitos turísticos. Así, rutas, ¿no? Exacto. La idea es superar esa mentalidad de trabajar de forma aislada. Como le dijo un colega de Corfo, la Corporación de Fomento en Chile, a Muñoz, no se puede actuar guachito. Guachito. O sea, solito, cada uno por su lado. Hay que tejer redes, crear rutas temáticas que conecten diferentes atractivos, diferentes localidades, quizás incluso entre regiones, como se intenta en O'Higgins. Claro, para que el visitante se quede más tiempo. Justo, que recorra más y, por ende, genere un mayor impacto económico pero distribuido. Y eso implica desarrollar productos turísticos, pues completos y de calidad, ¿no? Que cumplan estándares internacionales. Pero ojo, más allá de la infraestructura o los productos tangibles, el factor humano es determinante. La hospitalidad. Exacto. La hospitalidad genuina puede hacer o deshacer una experiencia. Se menciona la importancia de la capacitación. Por ejemplo, un diplomado en gestión de destinos que se implementó en Rapa Nui, en Isla de Pascua. Ah, mira. Preparar al personal no solo para atender bien, sino también para manejar situaciones de emergencia. ¿Qué haces si alguien se apuna, si le da mal de altura en San Pedro de Atacama, o si alguien se cae al agua en la costa? Fundamental. Y también es fundamental superar esa tentación de esquilmar al turista, ¿no? De cobrar precios excesivos solo por ser visitante. Uf, sí, eso es fatal. El boca a boca que genera una buena atención, un trato justo, un servicio de calidad, sigue siendo la mejor publicidad. Pequeños detalles, como los transportistas locales, los colectiveros, como les dicen en algunas partes, que son amables, conocen su zona, comparten información útil. Eso contribuye enormemente a la percepción positiva del destino. Totalmente de acuerdo. Y regresando al ejemplo de Cumpeo, Felipe Vargas nos da pistas sobre sus factores de éxito. Un elemento clave fueron las alianzas estratégicas. ¿Cómo cuáles?
El municipio colaborando activamente con organismos de fomento como Corfo, FOSIS, que es el Fondo de Solidaridad de Inversión Social, y Cercotec, el Servicio de Cooperación Técnica. Ah, ok. Gobierno y fomento juntos. Exacto. Además, lograron un acuerdo crucial con World Editors, la editorial dueña de los derechos de Condorito, para usar la imagen del personaje gratis. Eso fue un impulso enorme. Claro, me imagino. Pero no fue fácil, ¿verdad? No, para nada. Tuvieron que trabajar mucho para superar resistencias internas. Convencer a los comerciantes locales de cambiar sus hábitos, como abrir los domingos para atender a los turistas, fue un desafío. Sí, cambiar la mentalidad. Y sobre todo ayudar a la comunidad a transformar esa vergüenza inicial asociada al nombre del pueblo en orgullo. Eventos ancla como la Cumbra de Condorito, que llegó a atraer a 60 o 70 mil personas, muchas más que la población local, fueron vitales para consolidar el proyecto y generar ese sentido de pertenencia. Impresionante el impacto de un evento así. Sí. Claro que la implementación de estas grandes ideas siempre tropieza con desafíos prácticos, ¿eh? Ah, bueno, sí. Lo terrenal. Las fuentes también mencionan problemas muy terrenales que surgen al organizar eventos o gestionar servicios. Fallas técnicas con los equipos de audio, los proyectores, cuellos de botella en el registro de asistentes, falta de espacios adecuados o bien iluminados para que los emprendedores muestren los productos. La logística. Siempre la logística. Exacto. Todo esto subraya que no basta con tener una buena idea. Se necesita profesionalismo en la ejecución y un diseño cuidadoso de toda la experiencia del visitante. Totalmente de acuerdo. Y ese diseño cuidadoso debe incluir a todos, ¿no? En uno de los conversatorios surgió la pregunta sobre accesibilidad e inclusión. ¿Cómo se integra esa dimensión? Pues mira, la perspectiva que emerge es que la inclusión no debe verse solo como una obligación ética, sino también como una oportunidad de ampliar el mercado y mejorar la calidad del servicio para todos. O sea, beneficia a todos. En cierto modo, sí. Se dan ejemplos concretos que ya se están implementando en Chile. Rampas especiales para sillas de ruedas que llegan hasta el agua en playas como Concón. Comercios que adaptan sus espacios pensando en las necesidades de personas en el espectro autista. Incluso se realizó un congreso de turismo accesible en la ciudad de San Fernando. Entonces, la idea no es crear un turismo accesible como un nicho separado. Exactamente. El enfoque más avanzado es considerar la accesibilidad como una variable inherente al buen diseño, un diseño universal. Diseño universal. Me gusta ese concepto. Claro, las soluciones específicas variarán enormemente dependiendo del tipo de producto turístico. No es lo mismo adaptar un centro histórico que hacer accesible una expedición a la Antártida, ¿verdad? Pero el principio rector es pensar en la diversidad de necesidades y capacidades de los usuarios desde la concepción misma del producto o servicio. Y para cerrar el círculo, volvemos a la creatividad como ese hilo conductor. Caluca Rosa insiste mucho en desarrollar la capacidad de mirar el propio territorio con ojos de turista. Sí, redescubrir lo cotidiano. Exacto. Redescubrir lo que por cotidiano se vuelve invisible y de identificar esos insights locales, esas verdades profundas que conectan emocionalmente. Y Daniel Holguín, por su parte, recalca que el diseño ha dejado de ser un mero adorno para convertirse en una herramienta estratégica capaz de transformar realidades. El diseño como estrategia. Así es. Se trata de aplicar el pensamiento lateral, ¿sabes? De buscar soluciones creativas, inesperadas. Carroza pone ejemplos como Harvest Hosts en Estados Unidos. ¿Qué es eso? Es un club donde miembros con casas rodantes pueden pasar la noche gratis en granjas, viñedos o cervecerías asociadas. Crean una red de experiencias rurales únicas. ¡Qué buena idea! O una campaña en Colombia que usó la metáfora de la migración animal para promocionar destinos internos. La clave es dejar de pensar solo en vender atractivos y empezar a crear historias y experiencias palpables, significativas. Holguín lo conecta con el auge de la economía creativa. Cita fenómenos musicales como Kid Voodoo o el impacto global de la cultura coreana, el K-pop, el K-drama. Sí, la ola coreana. Destaca la importancia del storytelling, el arte de contar historias y de diseñar meticulosamente toda la experiencia del visitante, antes, durante y después del viaje. Al final, resume, la esencia del turismo es la hospitalidad.
Pues sí. Bien, creo que hemos cubierto bastante terreno, ¿eh? Es momento de intentar sintetizar las ideas principales. Sí, a ver, repasando. Hemos visto que la identidad cultural auténtica no es solo un extra, sino un activo central y diferenciador. Importantísimo. Totalmente. También que el paradigma está cambiando hacia un turismo regenerativo, que busca activamente mejorar los lugares visitados. No solo no dañar, sino mejorar. Exacto. Ir un paso más allá. Y que para lograrlo son indispensables la gestión estratégica, la colaboración, recordando eso de no actuar guachito, y una creciente profesionalización del sector. Y sobre esa base, yo añadiría que la creatividad, la inclusión entendida como buen diseño para todos y una conexión profunda y respetuosa con la comunidad y su territorio son los elementos que permiten crear propuestas de valor únicas. Únicas y sostenibles. Únicas, sostenibles y que realmente dejen una huella positiva. Entonces, ¿qué significa todo esto en conjunto? La gran conclusión parece ser que el futuro del turismo exitoso y responsable no depende solo de tener paisajes impresionantes o infraestructura moderna. No, va más allá. La clave está en la capacidad de entender, valorar y potenciar de manera auténtica la cultura, la comunidad y el entorno natural que le dan vida a un destino. Los ejemplos que exploramos, principalmente de Chile, muestran que aunque el camino tiene sus desafíos, existe un potencial enorme cuando se trabaja desde esa autenticidad. Y para terminar, quizás dejar una reflexión para llevarse, ¿no? Hemos hablado mucho sobre cómo la identidad local puede atraer y dar forma al turismo, pero ¿podríamos invertir la pregunta? A ver, ¿Cómo puede el propio turismo, cuando se diseña y gestiona con esta visión consciente y respetuosa, convertirse en una herramienta poderosa para que una comunidad redescubra, fortalezca y celebre activamente su propia identidad, resistiendo quizás a las presiones de un mundo cada vez más globalizado y, pues, homogéneo? mi interesante pregunta para cerrar. Ahí queda la pregunta.